Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Green Vardyman Black, más conocido como el padre de la ontología operatoria o el padre de la ontología moderna. Nací en una granja cerca de Winchester, Illinois, en los Estados Unidos el 3 de agosto de 1836. Mis padres fueron William y Mary Black. En mi infancia, como la mayoría de los jóvenes, no estaba interesado en los estudios. Prefería disfrutar en la naturaleza al aire libre. Solo tuve casi 2 años de educación formal. Fue en 1852 que decidí estudiar medicina en el consultorio de mi hermano mayor, Thomas Black, que era médico en Clayton, Illinois. Él influyó mucho en mí, y fue ahí cuando empecé a pensar seriamente en la educación. Estudié medicina durante 4 años, adquiriendo suficientes conocimientos de la anatomía y la medicina. Durante mi proceso de formación entré en contacto con el Dr. Spears, que ejercía la odontología en Mount Sterling, un pueblo vecino. El Dr. Spears fue quien me introdujo en la práctica de la odontología, donde encontré mi verdadera vocación, y también me di cuenta que ese campo de la odontología estaba muy poco estudiado. Fue cuando empecé a leer todos los libros del Dr. Spears, y ya después de un año de aprendizaje y tras adquirir confianza en mis habilidades dentales, me aventuré a abrir mi propio consultorio dental en Winchester, Illinois. Fue un gran momento para mí y el comienzo de una carrera activa y de investigación en el campo de la odontología. Me había convertido en el primer dentista del condado de Scott. Me acuerdo que en aquella época la odontología formaba parte de la medicina, pero estaba lejos de ser una ciencia. Creía que la odontología debería considerarse una profesión independiente de la medicina, pero igual a ella, es decir, en nivel de estudio. A lo largo de mi vida he tenido muchos logros y trabajos. Por ejemplo, en 1870 inventé el motor de pie accionado por cable. Me acuerdo que en la mayoría de los odontólogos de la época lo utilizaron hasta los finales de los años 90. En 1871, un año después, patenté una mejora en los taladros dentales. En 1890 publiqué la primera edición de la anatomía dental, seguida de muchos libros, como la ontología operatoria, el periósteo, la membrana peridental y patologías dentales especiales. Un año después, estandaricé las reglas de preparación y obturación de las cavidades dentales. En 1894 estandaricé la fórmula de la amalgama con mis conocimientos de la ciencia de los materiales y se ha utilizado casi sin cambios hasta la época. Fui uno de los primeros profesionales médicos en introducir el óxido nitroso, conocido como el gas de la risa, como anestésico en odontología. Esto me ayudó y ayudó también a los demás dentistas a extraer dientes sin causar un dolor externo, o a los pacientes, y demostró ser un remedio seguro y eficaz para la ansiedad y la malestar que puede experimentar un paciente durante la visita al dentista. Y hasta los momentos, esta odontología sin ansiedad todavía se utiliza para ayudar a lograr una salud dental óptima de la forma más cómoda posible. He publicado más de 1300 artículos de investigación entre 1864 y 1915, aparte de mis estudios profesionales, donde hay uno que me gusta resaltar y es el estudio de las enfermedades de la boca, donde realicé múltiples observaciones sobre la influencia de las condiciones ácidas y o alcalinas en los dientes. Estudié en los tejidos y realicé preparaciones microscópicas propias. Y a partir de ese estudio me interesé más por los múltiples microorganismos que existen en la cavidad bucal y cómo conviven entre ellos. Y de ahí realicé muchas investigaciones y publiqué mi libro titulado La formación de venenos por microorganismos en 1883. Allí describo cómo la fermentación es un proceso químico que puede formar sustancias de manera natural. En este libro enfoco sobre todo la fermentación como un proceso químico, resultando vital para algunos organismos importantes en la cavidad bucal. También demuestro que los túbulos de los dientes se agrandan en la invasión cariosa inicial y que están ocupados por bacterias. También demuestro que los bastones de esmalte se desintegran en la periferia y no en el centro. Bueno, ese fue un resumen de mi vida y cómo mis logros influyeron en la odontología y también en la microbiología odontológica. Fallecí el 31 de agosto de 1915, a la edad de 79 años, en Jacksonville, Illinois, dejando un legado de trabajos e investigaciones importantes para la odontología.